estado de Níger es el tercero que se da en la región del Sahel, pero si ampliamos la mirada hacia África Occidental, es el cuarto. Y si salimos un poco más de la región de África Occidental, es el quinto, después el de Mali, de Chad, de Guinea y de Burkina Faso, pues ahora mismo está la situación que se está apreciando ahora mismo en el Sahel. Para empezar, vamos a dar un poco de contexto hablando de lo que es el Sahel para los que no saben lo que es. Pues el Sahel es una banda, ¿no?, semidesértica que cruza todo el continente africano, desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo. Y cruza una serie de países que son, como pueden ver en el mapa, pues Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger, Nigeria, Chad, Sudán, Etiopía y Eritrea. Así que no vamos a extendernos sobre toda esa zona, vamos a enfocarnos sobre los tres países que están más o menos, digamos, en el foco de atención, que son Mali, Níger y Burkina Faso. Bueno, aquí pues es una zona, ¿no? La zona del Sahel es una zona que está muy conocida, digamos, por las cuestiones migratorias, sobre todo cuando se habla de la migración irregular que llega a Europa, y por la cuestión del terrorismo. Son los dos elementos que, digamos, hacen, ¿no?, la fama de la región del Sahel occidental. Entonces, como pueden ver aquí, Níger en esta configuración constituye uno de los puntos más importantes, ¿no?, una encrucijada clave en la cuestión migratoria. Como pueden ver en el mapa eh, a a la izquierda, varios flujos migratorios pues convergen hacia la ciudad de Agadez, en particular en Níger, y después pues se difunden en otras partes del continente africano para realizar el salto, ¿no?, hacia Europa. Y el otro elemento del que estaba hablando pues es la presencia de grupos yihadistas y otro tipo de grupo armado, porque además de los grupos yihadistas existen otros grupos, las mafias que se lucran del tráfico de droga, del tráfico de armas y también del tráfico de personas, como la suele llamar la Unión Europea. Bueno, para darles un pequeño contexto, pues como les decía, es una región, los tres países, para enfocarnos en el marco geográfico del que estaba hablando, los tres países no tienen acceso al mar, ninguno de los tres tiene acceso al mar, dependen mucho de otros países como Senegal, Costa de Marfil, Ghana, para su comercio internacional, haciendo que cuando hay sanciones de la CEDEAO, pues duele mucho porque están más o menos bloqueados, ¿no?, a nivel de comercio internacional. Estos tres países son usuarios de una moneda que se llama el franco CFA, y para la pequeña historia, pues el franco CFA es la única moneda colonial que queda hasta la actualidad. Es una moneda que se creó después de la Segunda Guerra Mundial y que básicamente está controlada por Francia. Básicamente es una herramienta política muy importante en la palanca de acción de Francia con respecto a los países que lo usan. Actualmente 14 países africanos lo usan, hay 8 en la parte occidental y 6 en la parte de África Central. Estos países, digamos, tienen desde la independencia, ¿no?, desde 1960, la obligación de entregar la mitad el equivalente de la mitad de su PIB al tesoro francés por garantizar, ¿no?, la convertibilidad de esta moneda, y esto perjudica mucho las economías locales. ¿Por qué? Pues porque este hecho obliga, ¿no?, los bancos centrales a comprar básicamente divisas extranjeras para impedir una inflación. Y este elemento hace que los bancos comerciales no pueden prestar a los hogares
para gastar, ¿no? Por ejemplo, es imposible en Costa de Marfil o en Burkina Faso, en Níger o en Mali, que un banco preste fácilmente a un hogar para que pueda comprar una casa, un coche o cualquier, lo que sea, salvo si este hogar demuestra una solvabilidad a prueba de bomba, lo que no es el caso por la mayoría de la gente. Entonces, más o menos estos tres países tienen una población combinada en 2020 de más de 65 millones de personas. Bueno, ahí hay un índice de fecundidad muy alto que es de 5,69 hijos por mujer. Y es una de las regiones más jóvenes del mundo, con un promedio de edad que se ubica a los 16,23 años. También por todos los problemas que hay allí, pues la tasa de alfabetización es muy baja. Hay un elemento que quería resaltar en esta configuración, porque muchos de los jóvenes allí han atendido un tipo de educación, pero no es el que se toma en cuenta cuando se hacen las estadísticas, porque muchos de ellos saben leer y escribir el árabe, han asistido a clase en escuela islámica, pero eso no se toma en cuenta cuando se trata de estadística. De hecho, es uno de los elementos que crea, ¿no?, algo de frustración en los jóvenes y que es una fuente, ¿no?, de reclutamiento por los grupos yihadistas. Eh, Más o menos en términos de situación general, ¿no? Es una región que ya con el de Níger lleva 14 golpes de Estado desde 1966, empezando por Mali, con el golpe de Estado de Musa Traoré que derroca a Modibo Keïta. También la región conoció una guerra internacional entre Mali y Burkina Faso, bueno, dos, la de 1974 y la de Navidad 1985. Eso, estas dos guerras internacionales que opusieron Mali y Burkina Faso las dos veces. Aunque directamente eran los dos beligerantes, pues había otros países que apoyaban con armas y recursos financieros, sobre todo a Mali, como Costa de Marfil, por ejemplo, que tomaba partido en el conflicto en el bando maliense. Es una región también que sufre mucho las consecuencias del cambio climático, ¿no?, que se manifiesta por sequías e inundaciones. También desde 2002, 2003 más o menos, hay grupos islamistas que están allí y que sembran un poco el caos, ¿no?, en la región, haciendo que eh, muchas de las actividades económicas que se llevaba allí pues han desaparecido, porque el Sahel, la zona del Sahel era desde los años 20 del siglo XX, había una economía ya, una economía turística, y la presencia de los grupos yihadistas pues han hecho huir, ¿no?, los turistas, y han hecho que todas las actividades alrededor del turismo que se daba allí pues desaparecieron. Uno de los elementos que más impactó la región no fue que se puso un final, ¿no?, al rally Paris-Dakar, que era uno de los acontecimientos más importantes que se llevaba en la región del Sahel-Sahara. Y el cuarto elemento es el del secesionismo, del independentismo, dependiendo de cómo uno se enfoca. Básicamente que la obra de los tuaregs, que son una población berebere que vive en el norte de Mali y Níger. Como pueden ver ahí en la ilustración, pues hubo cuatro, ¿no?, movimiento, rebelión armada de los Tuareg, movimiento independentista Tuareg, la de 1963, la de 1990, de 2007, y la más importante, la de 2012. Bueno, como estaba diciendo, pues hay una presencia de grupos yihadistas en la región, y esta presencia se puede dividir en dos grupos. El primero, los grupos afiliados a Al-Qaeda,
y en segundo lugar, los que están afiliados al Estado Islámico. Estos grupos, además de luchar contra las fuerzas gubernamentales e internacionales que están ahí, luchan entre sí, creando aún más caos y destrucción. Y el tercer grupo que pueden ver ahí son básicamente los tuaregs, que aparecen en naranja o rosa aquí en el mapa a la izquierda. Entonces, en el caso de Mali y Burkina Faso, hay, son básicamente el JNIM o GESIM, según la terminología francesa, y, como les decía, el Estado Islámico. Pero Níger tiene dos problemas, además de Mali y Burkina Faso, porque Níger está ubicado, ¿cómo se llama?, entre dos focos de yihadismo. El primero, que está el de la región de las tres fronteras o del Itaco-Burma, aquí, y el segundo, que es el yihadismo que se lleva a cabo en la cuenca del lago Chad, el de, el de Boko Haram. Entonces, esto hace que, a diferencia de Mali y Burkina, que están, digamos, con un solo frente, pues Níger está en dos. Hay la parte al norte de Nigeria, la parte de Chad también, toda esa zona de Camerún, que está ocupado más o menos por Boko Haram, y los otros, la región del Itaco Burma. Entonces, vamos a verlo más adelante. Entonces, para seguir, como le estaba diciendo, pues la región es una zona de tránsito y de origen de migrantes irregulares que llegan a Europa. Como pueden ver aquí, hay Níger otra vez, es un elemento muy importante, pero lo voy a desarrollar más adelante. Y otra cosa que a veces no se dice es que las rutas migratorias actuales no son tan actuales, porque ya en en el pasado, desde la Edad Media, principios de la Edad Media, pues se había abierto una serie, ¿no?, de caminos por un comercio que vinculaba a África del Norte o el mundo árabe a la África subsahariana, que se llamaba el comercio eh, transsahariano. Entonces, estas rutas migratorias actuales, pues son estas rutas antiguas que se han actualizado, porque como ven, es un desierto, el Sahara, y hay una serie de oasis que hay que usar para llegar, cruzarlo sano y salvo. Entonces, todas esas rutas no son nada nuevo. Cortarla es un poco complicado, sobre todo por la situación de seguridad, pero son cosas que aparecen en mapas medievales. Así que más o menos todo el mundo, cualquier persona sabiendo leer un mapa, pues podría ubicar más o menos los diferentes pasos de la ruta migratoria. Entonces, para enfocarnos principalmente en el caso de Níger, pues vamos a hablar un poco de la situación política desde el comienzo, desde la independencia. Pues el padre de la independencia nigerina es Amani Diori. Amani Diori, como pueden ver aquí, fue... Okay. Amani Diori fue el primer presidente de Níger, dirigió el país hasta 1974. ¿Por qué? Pues un elemento muy importante que también va a aparecer, pienso que por alguien que ha seguido un poco la cuestión nigerina le va a sonar, ¿no? Es la cuestión del uranio. El uranio, Francia empezó a explotar el uranio de Níger a partir del 71, más o menos. Aunque en 56 es cuando empezaron a buscar el uranio en Níger. A partir de 71, pues Francia empieza verdaderamente a explotar este recurso. Y el presidente Diori decidió que la parte de esta ganancia que recaía entre la mano del Estado nigerina era demasiado baja, y decidió intentar negociar con Francia que se suba un poco la cuota, ¿no?, de Níger en la explotación de este recurso.
Bueno, no sé si está vinculado o no, pero unos meses después, Sincuche, pues le tumbaba. Y ahí se olvidaron de lo que era subir la cuota de Níger en la explotación del uranio. Después, Sinikuche lideró a Níger, digamos, aquí tenemos el primer golpe de Estado, en 74, lideró, perdón, a Níger hasta, perdón, hasta 1987, cuando murió, pues le sucedió otro militar que Ali Seibu. Ali Seibu ha estado en el poder como encabezando la junta militar hasta 89, después organizó una elección que ganó y hasta 1993, cuando dejó el poder a un gobierno civil. Perdón que voy a... Okay. Cuando dejó el poder a un gobierno civil, el de Bahman Usman, que lideró el país hasta 96, después de sufrir otro golpe de Estado por parte de Ibrahim Bari Maina Sara. Ibrahim Maina Sara estaba en el poder hasta 99, después él también sufrió otro golpe de Estado, pero normalmente no se suele diferenciar porque es como un golpe de Estado dentro de otro, así que se suele ver como una continuidad, ¿no? Del golpe de Estado de 96. Y ahí Malam Wanké, perdón, Malam Wanké decidió solo quedarse unos meses, el tiempo de organizar unas elecciones y que un civil volviera a coger el poder en Níger. Y en 99 se celebraron las elecciones que ganó Mamadou Tanja, y Tanja pues se quedó allí. En 2009 tenía que, porque la constitución nigerina limita el número de mandatos a 2, pero Tanja quería alargarse un poco, entonces hizo modificar la constitución en 2009, provocó una serie de movimientos sociales y en 2010 Salou Djibo pues le tumbó y en 2011 organizó las elecciones que ganó Mahamadou Issoufou, que se quedó en el poder de 2011 hasta 2021, perdón. Después de él, pues, llegó Mohamed Bazoum. Es importante, antes de seguir, es importante resaltar el hecho de que Mahamadou Issoufou fue el ganador del premio Mo Ibrahim, pienso que de 2020, sí, de 2020, por simplemente respetar su constitución, porque es una cosa muy difícil de obtener en África Occidental, que alguien respete la constitución sobre la que ha jurado respetar. Entonces, cuando él lo hizo, sorprendió todo el mundo que le dieron un premio. No le dieron un premio por buena gobernanza, no le dieron un premio por reducir la pobreza, ni nada. Solamente por respetar la Constitución había que premiarlo. Entonces, pues, pienso que durante un año tenía una cantidad de dinero como bastante importante, ¿no? Todo el año de 2022. Entonces ahí es cuando aparece el Mohamed Bazoum en 2021, que ha tumbado, ha derrocado el régimen de Abdurrahman Chani. Es cierto que el nombre es un poco complicado para la gente hispanohablante, pero técnicamente la ortografía puede ser complicada, pero en realidad es simple de leer. Es Abdurrahman Chani, como si todas las letras demás, pues, saben en francés, si se quedan las letras que no se leen, al final tendríamos palabras mucho más cortas y es lo mismo que pasa con el nombre de este señor. Entonces, desde el 26 de julio, pues, Abdurrahman Chani es el que lidera a Níger. Pues a nivel económico, ¿qué sabemos de Níger? Pues Níger es el principal suministrador de uranio de la Unión Europea. Como pueden ver aquí en el gráfico arriba a la izquierda, pues Níger supera a Rusia, a Kazajistán, a Canadá como proveedor de uranio a la Unión Europea.
Níger tiene el uranio de mayor calidad del continente africano. Así que incluso el presidente Bazoum lo dijo y sorprendió a todo el mundo, incluso en Níger, diciendo que Níger era un enano en términos de producción de uranio, de exportación de uranio a nivel mundial. Es cierto, porque si se puede decir que produce el 5% de uranio a nivel mundial, pero el comercio que hay principalmente con Francia, como pueden ver aquí en el gráfico de arriba a la derecha, pues el 78,8% de la energía eléctrica francesa proviene del nuclear civil. Y cierto que Francia tiene otros proveedores como en Kazajistán y Canadá, pero Níger es por mucho, es por mucho el principal proveedor de uranio a Francia. También Níger tiene oro, un poco como Mali, menos que Mali, pero bastante. Como pueden ver aquí, en 2021 exportó eh, dos, 2.700 millones de dólares y principalmente hacia los países del Golfo y Turquía y, ¿cómo se llama? Y Sudáfrica. Bueno, aquí voy a intentar, como ya está escrito, voy a intentar no leer y solamente dar los datos por sí, para que ustedes tengan y para no alargarme demasiado. Y además del oro, pues desde 2011, pues Níger es un exportador de petróleo, básicamente hacia China, por una de las razones que siempre estoy diciendo, pues que no es del todo cierto que los chinos son los salvadores del continente africano. La salvación de África debe, perdón que estoy gestionando, sí, debe venir de los propios africanos, porque Níger es un ejemplo de que cooperar con los chinos pues no garantiza, ¿no?, que estas ganancias financieras pues lleguen al pueblo, porque lo único que va a pasar es que aunque tenga un buen trato a nivel de los precios, pues si lo más importante para la élite de este país es enriquecerse, pues esta ganancia financiera no va a llegar a la población. Y es uno de los discursos, ¿no?, que usan los yihadistas para reclutar a gente, porque siempre existe el discurso de que África tiene muchos recursos, pero los africanos son pobres. Aquí hay un artículo de Deutsche Welle eh, que, bueno, pienso que está un poco más adelante, no sé. No sé, bueno, pensaba que lo tenía aquí, pero bueno, aquí. Y hay abajo a la izquierda pueden ver un artículo de Deutsche Welle que decía, ¿no?, Níger rico, nigerinos pobres, ¿no? Entonces, una de las cosas es esa, que con todos esos recursos, pues no se ve una mejora, ¿no?, de la vida de las personas allí, perdón. Entonces, ya sea cuál sea el socio comercial de los países, mientras la élite política no usa esos recursos, ¿no?, como medios para aliviar, ¿no?, el sufrimiento, para permitir una mejora del nivel de vida de la gente, pues se van a quedar igual. Entonces, eso es, como les decía, un discurso de los yihadistas. Ellos prometen, a veces como no, son unos locos, pues no, tienen un programa político muy bien establecido, tienen un discurso que habla a la gente, tienen un discurso que habla a la gente y que hace que pueden ganar el favor de parte de la población nigerina, usando, por ejemplo, el ejemplo de la monarquía del Golfo, diciendo ellos también están en una situación casi igual que los países africanos, pero gestionan mejor los recursos básicamente gracias al Islam político que practican, y esto hace que hay una bajada, ¿no?, del nivel de pobreza, y
y ese discurso no toca la fibra sensible de parte de la población que se alista ahí. Es cierto que hay otras razones, pero una de las razones es esa. La mala gobernanza tiene un papel muy importante, ¿no?, a la hora de abastecer o de reclutar, ¿no?, los yihadistas. Aquí vamos a hablar un poco de los intereses, porque mucho se dice y a mí me gusta un poco aclarar, ubicar un poco cada uno de los actores que están involucrados allí, para que se vea. No, aquí tenemos a Francia, que es, digamos, el actor principal, ¿no?, de esta contienda. Francia, pues, tiene un pasado colonial con Níger. Y a contrario de lo que ha pasado con Mali y Burkina Faso, Níger siempre, digamos, ha sido más o menos el buen alumno, ¿no?, de la France-Afrique. No sé si he hablado del concepto de France-Afrique. Bueno, el concepto de France-Afrique, para resumirlo rápidamente, el concepto de France-Afrique es una política, una política de depredación que ha mantenido Francia con sus antiguas colonias de África, no solamente porque hay otras que no fueron sus colonias que entraron después en este sistema, no sé por qué, pues bueno, ellos lo sabrán, y que mantienen, ¿no?, una cierta relación de dominación con respecto a Francia, como estaba hablando en el marco de Franco-CFA. El Franco-CFA es uno de los pilares de esta France-Afrique. ¿Por qué? Pues ahí, como siempre lo digo, no hay tres pilares. Hay la moneda, que expliqué al principio de esa charla. Después viene la fuerza militar, que mantiene a raya, ¿no?, los líderes africanos. Cuando uno intenta un poco salirse de la influencia francesa, normalmente el ejército aparece para quitarlo del medio y poner allí, perdón, uno que más o menos se alinea con estos intereses. Eh, los intereses de son muchos, ¿no?, de muchos niveles. En el caso de Níger, por ejemplo, el suministro a nivel energético, Níger, como ven otra vez el mismo gráfico, Níger asegura, ¿no?, una energía barata, Francia. Entonces, cualquier persona que se va un poco a meter en una situación donde puede peligrar, ¿no?, este suministro de uranio, pues normalmente acaba mal. Es cierto que se puede decir muchas cosas de Mamadou Tanja, el, el Mamadou Tanja que estaba en el poder de 99-2010, pero fue el primero a abrir, ¿no?, la explotación del uranio a compañías que no eran francesas, a compañías chinas. Lo vamos a ver más adelante. Pero eso también, bueno, además de lo de mantenerse en el poder, bueno, se presenta, ¿no?, como una de las razones que hizo que Francia tuvo la idea de derrocarlo. Entonces, ¿cómo se llama esto? Porque hay un patrón. Cada vez que uno va un poco en contra de los intereses, normalmente le pasa algo que no es del todo bien. O sea, le derrocan simplemente o puede incluso perder la vida en el proceso de derrocamiento. Y otro elemento que hace de Níger un país muy estratégico y que puede justificar, ¿no?, el enfado actual de los franceses, es que Níger se ha convertido en, digamos, el último bastión, ¿no?, francés en el Sahel occidental. Si vamos un poco más allá, pues tenemos todavía Chad, donde Idriss Déby, no, el hijo, es uno de los fieles, ¿no?, de Francia, pero Níger era el país donde Francia había decidido
trasladar sus tropas después de haber sido echado de Burkina Faso y de Mali. Entonces, un giro, ¿no?, de esta junta militar contra los intereses franceses y los militares de Níger deciden echar a los franceses, cosa que de momento no han dicho. Hay mucha especulación, pero de momento no se ha dicho. Es que, de hecho, hay mucho más especulaciones que hechos reales acerca de las acciones de la junta militar. Como lo estaba diciendo, tal vez era un grupo de personas que solamente querían coger el poder y le están prestando más intenciones de lo que realmente son, porque apenas habían cogido el poder, que ya se especulaba que entraba Wagner, que Rusia y qué tal. Ellos de momento no han dicho nada. Es que lo único que hicieron es coger el poder. Ni siquiera han anunciado que iban a romper los lazos. De hecho, en su discurso habían dicho que garantizaba a los socios internacionales que la cooperación iba a seguir. Pero de ahí toda la especulación que se dio sobre quién está detrás de los golpes de Estado, que no sé, Wagner, los rusos, pero bueno, y ahora mismo se está montando todo un follón alrededor. Y otro elemento que olvidé mencionar en la explotación del uranio, la compañía francesa que está explotando allí es Orano. Orano antiguamente se llamaba Arriva, era la compañía francesa que se especializó en la explotación de uranio en Níger. Bueno, los franceses tienen esa fama, ¿no? Cuando una compañía ya está manchada con mucho escándalo, pues suelen cambiar el nombre. Pasó lo mismo con la compañía ELF, que esta es de explotación de petróleo, que cuando se metió con Lisuba en República de Congo, pues cambió para ser Total. Entonces, siempre que una compañía pues se lleva mala prensa, la suelen cambiar y así pues en vez de cambiar la práctica, pues cambian el nombre y se olvida, y todo el mundo se olvida de que no, que Orano era Areva, pero siempre hay que recordar que solo han cambiado el nombre, no la práctica. De hecho, esta compañía Orano, pues había un documental francés, de hecho, de una ONG francés que estaba denunciando, ¿no?, las prácticas de Orano con, ¿cómo se llama?, 20.000 toneladas de desechos radioactivos que han dejado al aire libre en Níger, que están diseminando, ¿no?, envenenando las poblaciones que están alrededor de esta explotación. Y no, normalmente tenía que hacer por lo menos un tratamiento de estos desechos, de esta mina, pero no se ha hecho nada, se ha dejado al aire libre. El documental, que es un poco muy impactante, pues muestra un poco lo que está llevando allí ahora, ¿no? Después de Francia, no, puse un poco, un pequeño desorden, entonces volvemos un poco para plantear el contexto interno cuando ocurre el golpe de Estado. Bueno, en primer lugar hay que saber que a veces se usa el término de elegido democráticamente. A mí, cuando se usa mucho esta expresión, normalmente me entra la sospecha, porque elegido democráticamente normalmente no tiene un buen presagio. Cuando se insiste mucho en esta frase, que el presidente ha sido elegido democráticamente, a mí siempre me levanta la sospecha, porque la elección en Níger, la elección de 2021, había varias acusaciones de fraude, de hecho, varias acusaciones de fraude. La elección de Bazoum, lo vamos a ver un poco más adelante, no estaba del todo como muy aceptada como legítima a nivel de la corrupción, según Transparency International. Níger ocupa el puesto 57 como país más corrupto a nivel mundial, y sobre todo el país ha sido muy famoso por gestionar de forma pésima
las consecuencias del cambio climático. Como le había dicho, las consecuencias son inundaciones y sequía. Y tanto el de Mahamadou Issoufou como el de Bazoum se han ilustrado por una muy mala gestión de las consecuencias de estos acontecimientos del cambio climático. Y aquí pueden ver un poco un reportaje del periódico francés Le Monde sobre las consecuencias, sobre cómo el Estado nigeriano ha, ha hecho la vista gorda al sufrimiento de su propia población, ¿no? Mientras está pidiendo dinero a la Unión Europea como compensación, ¿no? Por los efectos del cambio climático, pero esta ganancia, estos fondos dedicados a, a mitigar, ¿no?, esos efectos, pues nunca llegan a las poblaciones más afectadas. Como le estaba mencionando anteriormente, pues la gestión también de la explotación minera en, en Níger es muy opaca, que es muy difícil tener cifras muy claras del dinero que se maneja en este ámbito. Está muy plagado de cosas raras y no se pueden ver muy bien las cifras de cuánto se gana cuando entra en el presupuesto nacional, cuando entra en la arca, cuando acaba en los bolsillos. Entonces hay demasiados elementos, ¿no?, que no se pueden ver, y eso genera más que nada una sospecha de la población, porque ya que los gobiernos africanos son famosos por su corrupción, pues alguien que no comunica de forma transparente, bueno, nadie lo hace verdaderamente, pero que mantiene, ¿no?, una política muy opaca, genera aún más, ¿no?, sospecha. Y eso nos lleva al otro punto, que es que el golpe de Níger es el segundo intento, digamos, que sufrió Bazoum. 2 días antes de su investidura, pues tenía un intento de golpe de Estado en 2021. Por eso a muchas personas, la verdad que estoy en un grupo con unos amigos que son periodistas y uno me preguntó y le respondí si había dicho que era de esperar eso, ustedes me iban a responder, es muy fácil decirlo a posteriori. Pero como lo pueden ver, no es algo nuevo. Mahamadou Issoufou había escapado a 2 intentos, 2 días de tomar el poder, ser investido presidente de Níger, pues el propio Bazoum escapó de un intento de golpe de Estado, hizo una purga muy brutal del ejército, pero muy brutal, reduciendo drásticamente el carácter, la efectividad, no sé si la efectividad se dice, como la eficiencia, ¿no?, de la fuerza nigerina, que era una de las más, digamos, profesionales en la región. Era la que hacía menos errores de apreciación, porque las demás, y especialmente la nigeriana, un poco la campeona, ¿no?, en hacer errores de apreciación y matar a civiles y cosas así. Bueno, cuando es difícil distinguir una mujer con un niño en la espalda de un yihadista que tiene un fusil en la espalda, así que bueno, a veces pasa con muchos de los ejércitos de la región, pero el de Níger era de lejos el que menos hacían errores, pero después de la purga, pues se volvió muy, muy débil y tuvo que hacer un llamamiento a la fuerza internacional para que ayudara al ejército purgado a poder resistir al avance de los yihadistas. Entonces, hoy todo el mundo está hablando no, de lo que está pasando, pero bueno, por lo que sigue, ¿no?, la actualidad ahí, era algo más o menos de esperar, porque entre los problemas de gestión de la arca pública, las diferentes purgas que hizo en el ejército, finalmente, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero es su propia seguridad que le secuestró. Es que el golpe no vino de un soldado que estaba exiliado
en una parte remota, ¿no?, de Níger, pero es su propia seguridad. Normalmente en los países africanos se suelen poner la gente en que más el mandatario más tiene confianza, como la Guardia Presidencial. De hecho, no sé si está así. En abril pasado, habían nombrado 9 jefes del ejército por toda esa purga que estaban haciendo, que estaba haciendo desde que llegó en el poder. Entonces, es una situación que sorprende los que nos prestaba atención, pero había más o menos que esperar. A mí personalmente me sorprendió sobre todo el contexto, porque estos golpes de Estado se suelen dar en un concepto, en un contexto de protesta generalizada, un poco como pasó en Burkina Faso, en Mali, en la República de Guinea. Eso es el contexto en el que se suele dar estos golpes de Estado, pero el de Níger, la verdad, que no me lo esperaba, porque no había, ¿no?, este marco que normalmente precede, ¿no?, los golpes de Estado. De hecho, si ustedes miran las imágenes, los primeros en manifestar fueron los partidarios del propio Bazoum, no fueron la gente que protestaba, digamos, hace 2 años. Ellos salieron a la calle a protestar en apoyo a la Junta cuando la Junta denunció, ¿no?, un aterrizaje de una aeronave francés en el aeropuerto de Niamey, mientras ellos habían cerrado el espacio aéreo. Es cuando la gente empezó a decir, tal vez, pues son gente que podemos apoyar, porque, como decir, se sale un poco del patrón recurrente que suele ocurrir en el continente africano. Bueno, ahí volvemos a los intereses de los diferentes actores. Pues tenemos a Estados Unidos allí, que tiene una base, la base 201, que es una de las mayores bases de drones del continente africano, donde que alberga entre 800 y 1000 efectivos norteamericanos, donde pueden llevar operaciones en varios puntos de esta zona, desde Libia hasta Camerún, varias operaciones de vigilancia, sobre todo, apoyando a los franceses con sus drones de observación, y también haciendo, digamos, una ejecución extrajudicial de uno que es un jefe yihadista en una parte, ¿no?, del continente. Entonces, Estados Unidos le interesa a Níger principalmente por su posición geográfica. Está, digamos, en el centro, ¿no?, de esta región del Sahel. Por eso algunos expertos, ¿no?, cuando dividen, dicen Sahel occidental, Sahel central y Sahel oriental. Pero yo no me complico la vida, le divido entre dos. La parte de Sahel ubicada en África Occidental, pues el Sahel occidental, y la otra parte es el Sahel oriental. Pero muchos a veces, si escuchan a algunos expertos o leen alguna documentación, va a ver que le dividen en 3, pero yo, como lo decía desde el principio, es mi percepción de la cosa, entonces vamos a seguir mi metodología. Entonces, eso. Níger también fue uno de los escenarios, ¿no?, más mortíferos por el ejército norteamericano desde Somalia en el continente africano. No estoy hablando de otras partes del mundo. En el continente africano, Níger fue el escenario donde más soldados americanos murieron después de Somalia en 1992, de lo que se llama la emboscada de Tongo Tongo. Pues fue una emboscada donde los yihadistas asaltaron a un convoy conjunto del ejército nigerino y de la Fuerza Especial norteamericana. Perdieron a 4 soldados e hicieron mucha investigación para saber lo que había pasado, cómo había podido ocurrir, por qué han muerto los 4. Y de hecho, Estados Unidos estaba a punto de salir del Sahel. No sé, para los que siguen un poco el tema, ¿no?, durante la época de Donald Trump, quería salir a raíz de esta emboscada. Entonces, se habla mucho de Wagner, pero entre los 800 y los 1000 efectivos norteamericanos que están allí,
hay los contratos, ¿no? Ahí no se habla de mercenario, pero se habla de contratos. Son básicamente la misma cosa, pero son del bando del bien. Entonces, ellos no son mercenarios, pero son contratos. Entonces, a raíz de ese acontecimiento, Estados Unidos redujo su presencia de soldados americanos y llenó el vacío con contratos. Como decía, es diferente cuando eres del bando equivocado, eres un mercenario, pero cuando estás de Estados Unidos, eres un contrato. Entonces, hablando de la Unión Europea, como le había dicho, pues tiene un interés particular, ¿no? En parar la migración irregular. Níger fue uno de los mayores, digamos, aliados, ¿no? De la Unión Europea a este respecto. Bueno, Mauritania también, pero Níger, porque Níger ya tenía unos vínculos internacionales previos que no dudó en pisar, ¿no? Por cumplir o por complacer a la Unión Europea. Como pueden ver aquí, como lo puse aquí, en 2015 y 2020, pues Níger hizo una serie de reformas de su legislación para impedir, ¿no? El paso de migrantes. Mientras, desde 79, pues se había comprometido en el marco de la zona de libre movimiento de la CEDEAO a no poner trabas en el movimiento de personas, pero se negó a ¿cómo se dice? Sus compromisos ante su compañero de la CEDEAO, ante los demás Estados miembros de la CEDEAO para complacer, ¿no? A la Unión Europea y seguir beneficiando de los fondos europeos. Es importante también resaltar que Níger no se ha convertido en un punto clave de la migración irregular de la noche a la mañana, pues hubo un acontecimiento que fue la destrucción literal por parte de la OTAN de Libia. Esto hizo que Libia se convirtiera, ¿no? en una autopista para la migración irregular y que Níger de paso se convierta en una encrucijada clave para que se pueda llegar, ¿no? los migrantes hacia Libia y después hacer el salto hacia Europa. Así que y ya en 2011, pues se decide encargarse a Gaddafi, no pensaron en las consecuencias y después, bueno, una cosa llevando a la otra, pues tenemos a Níger, que estaba muy contento de beneficiarse de los fondos europeos para bloquear a los migrantes. Una de estas inversiones, ¿no? de la Unión Europea en Níger se denomina EUCAP Sahel, como pueden ver arriba a la derecha. La EUCAP Sahel es una operación policial de formación de los cuerpos de seguridad de Níger, ¿no? Estos cuerpos de seguridad que tienen como principal propósito bloquear al paso de migrantes. Básicamente benefician más o menos de 72 millones de euros cada 2 años para la formación, brindar los equipos de comunicación de los vehículos y todo eso para ser muy eficiente en su labor. Entonces, ese es más o menos el interés que tiene la Unión Europea en Níger. Eso comprende España, porque a España no le interesa el uranio, ni el oro, ni nada. Lo que le interesa es que se bloqueen los migrantes. Entonces, eso es donde se enmarca un poco España dentro de los actores que están involucrados en la situación actual de Níger. Saliendo del mundo occidental, pues llegamos a China. Pues China es ahí uno de los socios que está ganando peso en la economía nigerina. Como pueden ver aquí, las inversiones chinas en 2020 era 2,6 mil millones de dólares. Como China intenta cada vez más ganar peso en
en Níger. Como le había dicho, desde el presidente Mamadou Tandja, pues empezaron poco a poco en entrar con el uranio, después con el petróleo. El petróleo básicamente son ellos que lo llevan, ¿no? Que llevan la producción. Hay un artículo de Times of India que lo explica muy bien cómo las inversiones chinas en ¿cómo se llama? En Níger. Y aquí, como lo pueden ver, ¿no? La producción de oro también, donde intentan tener, mientras los mayores compradores son Sudáfrica, Emiratos y Turquía. Entonces, dudé en poner a Turquía, pero Turquía, la verdad que no es un actor, a pesar de que Níger intentó diversificar sus socios orientándose hacia Turquía. Turquía no ha mostrado un interés, ¿no? de involucrarse en Níger como para hacer una alternativa a Francia. Así que no puse a Turquía porque lo que le interesa a Turquía es Libia, no es Níger como tal. Entonces vamos hacia el último del que todo el mundo está hablando, pero que en realidad de momento no ha hecho un movimiento claro hacia Níger, en Rusia. Pues como le estaba, lo puse ahí, son pura especulación hasta la fecha, porque no hay evidencia empírica, ¿no? De, de que Rusia tenga un plan, ¿no? Para Níger. Pero ya que se habla mucho de los planes de Rusia hacia Níger, pues he intentado, perdón, resaltar algunos puntos que podrían constituir, ¿no? un interés para Rusia. Aquí pueden ver que ya que Níger exporta uranio, pues, y que Rusia tiene una de las mayores compañías, ¿no? de nuclear civil en el mundo, que es Rosatom, pues eso podría ser, Níger podría ser una fuente de abastecimiento de Rosatom para sus mercados africanos que ven aquí en el mapa a la derecha. Como pueden ver aquí, incluso el Nigeria, que Nigeria tiene un programa, un plan para nuclear civil con Rosatom, también Argelia, muchos países. Entonces, Níger podría constituir, ¿no? esta fuente de combustible para Rosatom en el continente africano. Así que, bueno, es como lo decía, a mí me molesta, pero como ya se habla mucho, pues intento ver cuáles serían las pistas, ¿no? por la que Rusia tendría un interés. El interés más grande sería básicamente una victoria diplomática para Moscú, porque sería un aliado más, sobre todo en el continente africano, donde se ha visto ya que casi la mitad de los países se abstuvieron, ¿no? de condenar la agresión rusa de Ucrania. Así que si lo han visto, la diferencia entre el voto de 2022 y el voto de 2023 es que había un país más que se negó en condenar esta agresión y fue Mali. Entonces, pues al entrar en Níger, puede que Níger decida no condenar o abstenerse de condenar la agresión rusa de Ucrania y de esta forma ¿no? mostrar al mundo que no está tan aislado como se pensaba, ¿no? Pero bueno, como lo decía, o Wagner, que puede ampliar ¿no? su margen económico. Wagner está en Sudán, en la explotación del oro allí. Entonces, Wagner también podría pues, ser un elemento ¿no? para que entraría en Níger. He visto a Wassim Nasr, que es el experto en la materia cuando se trata de la cadena francesa France 24, haciendo mucha especulación sobre el viaje de una delegación nigerina a Mali, como si ellos iban a pedir la entrada
rápida de Wagner en el país, pero bueno, de momento es demasiado pronto y demasiado, no está muy clara las cosas, así que no me quiero avanzar. No soy partidario de riesgo, prefiero antes de pronunciarme, pues tener las cosas bastante claras y de ahí, pues, dar mi opinión con hechos factibles, pero especular mucho no es del todo lo mío. Lo siento si eso, ¿cómo decirlo? Eh, no parece muy interesante para otros, pero no me gusta mucho especular, decir está pasando cosas y en la realidad es totalmente lo opuesto que está ocurriendo. Así que es temprano, de momento estamos solamente indagando algunas pistas, sobre todo a la pista rusa, para ver cómo se va a desarrollar las cosas y espero que se podrá en un futuro no muy lejano, pues saber desentrañar, ¿no? Las cosas y saber muy bien dónde van los tiros. Eh, bueno, ¿cuál fue la reacción internacional al golpe? Como lo decía al principio, pues podría haber sido, no sé, un grupo de militares que estaba enfadado por las purgas que estaba llevando a cabo Basum y decidieron quitarlo de medio sin cambiar nada al sistema. Pero las cosas se está volviendo, se le está escapando de la mano y ya creo que estarán obligados a elegir bando. Y allí sería muy difícil que retrocedan, porque conociendo a Basum, lo que hizo con los anteriores militares que intentaron el golpe de Estado, no doy por sentado que su seguridad va a ser garantizada si deciden hacer un gesto de buena voluntad y, y retroceder devolviéndole el poder. Así que yo no lo veo muy claro, esta postura. Entonces, creo que una situación que se hubiera podido solucionar de forma diplomática, pues se está viendo demasiado de la mano. Porque uno de los elementos que a mí me chocó fue, tenía que haber puesto las imágenes en el PowerPoint, pero olvidé, fue con la disposición, los soldados que declararon el golpe de Estado. Cuando ven la imagen en Mali y en Burkina Faso, son jóvenes, a veces con las armas, con pasamontaña, se ven que son hombres del terreno que hacen el golpe de Estado. En Níger eran oficiales del alto mando del ejército nigerino. Y eso me impactó mucho porque el alto mando es generalmente muy politizado. Así que la verdad yo no tenía mucha confianza en ellos, no estaba seguro si ellos, la verdad, y se iban incluso a alinear con Mali y Burkina Faso. Pero como lo decía, pues la reacción de la CEDEAO, de Francia y la comunidad internacional en general hizo que ellos, pienso que se asustaron y empezaron a dar señales que habían intentado no dar al principio cuando tomaron el poder. Así que me parece un poco, ha sido demasiado precipitado. De hecho, están sacando a ciudadanos extranjeros del país, cosa que no ha sucedido ni en Burkina Faso, ni en Mali, ni en Guinea, ni en Chad. Entonces, como las cosas van demasiado rápido desde mi entender, desde mi punto de vista, y me pierdo un poco. Entonces, desde la CEDEAO, pues se eligieron 9 medidas, pero no sé por qué ellos mismos cuentan 8, mientras hay 9, es como la típica, ¿no? Cierre de frontera, zona, impedimento de vuelos para salir y entrar de Níger para entrar en la zona CEDEAO, suspensión de las transacciones, congelación de los bienes, de las transacciones financieras, de los activos financieros de Níger en los bancos centrales. Bueno, suspensión de la asistencia financiera y prohibición de viajar. Eso es lo básico, ¿no? Pero una de las cosas que más llama la atención, y yo no sé por qué, si es una cosa que pasa a menudo, es que dicen, han dado un ultimátum para liberar al presidente Bazoum de 7 días,
y ya estamos en el tercer día del ultimátum. Entonces vamos a ver lo que pasa cuando termina este ultimátum, si va a haber una intervención de la CEDEAO, si no, pues eh, serán solo pocos días a esperar, no va a ser mucho. El ultimátum acaba en 4 días, podemos esperar hasta ahí, no nos va a matar la tensión. Pero pues entre eso, pues hay evacuaciones de personal, de ciudadanos extranjeros del país, lo que no sube la tensión y hace más inminente, ¿no? ¿Cómo se llama? La, la eventualidad de una intervención militar de la CEDEAO respaldada por Francia. No se sabe muy bien. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, aquí pueden ver que la Unión Europea siguió las sanciones, España también, Francia, es que es lo típico, ¿no? De los golpes de Estado, sobre todo cuando eso toma a Francia un poco por sorpresa, y eso es uno de los elementos que a mí me choca, porque muestra un fallo enorme en la inteligencia, en los servicios de inteligencia franceses. Es que cómo ha sido posible que la Guardia Presidencial pueda fomentar un golpe de Estado sin que los franceses, que ahí tienen interés a que se mantenga el poder Bazoum, no se enterasen. Es que a mí eso me está dando dolores de cabeza, de verdad, porque lo mismo pasó con IBK en Mali, es que le sorprendió, de repente, ¡pum!, había saltado IBK y es como, no habíamos visto venir el golpe. El de Burkina Faso era mucho más previsible, pero bueno, el de Níger cogió a todo el mundo por sorpresa, todo el mundo. De repente, ¡puf!, la Guardia Presidencial ha secuestrado al presidente. Pues la verdad que yo me estoy haciendo la pregunta, si alguien tiene una respuesta, pues estoy todo oído. Hablando de la intervención militar, pues mucho se está hablando, mucho. Y a mí me parece raro porque hicieron lo mismo con Mali. En su momento hicieron lo mismo con Mali. Habían amenazado de una intervención en Mali, como pueden ver en un artículo del periódico maliense. Busqué un periódico internacional, pero no encontré, pero en la declaración de la CEDEAO al principio, pues habían hecho una amenaza similar a Mali. No sé por qué esta vez todo el mundo está más bien en pánico, tal vez porque hay rumores de que se van a concretar de verdad, porque ya se había planteado la idea de una fuerza antigolpe de Estado por parte de la CEDEAO, y que Francia, Macron ha dicho que no iba a tolerar ningún ataque contra Francia y sus intereses, porque durante una protesta, pues hay un grupo que vandalizó un poco la entrada de la embajada francesa en Niamey. Así que, bueno, no sé. Entonces hay una escalada verbal que se está dando porque por una parte hay la CEDEAO que amenaza de invadir a Níger, por otro lado hay Burkina Faso y Mali que también se posicionan como países que iban a defender a Níger en caso de invasión por parte de la CEDEAO. Guinea, que no ha dejado claro su participación en apoyo a Níger, digamos, participación militar a Níger en caso de invasión. Hay Argelia también que ha dicho que no sería una buena idea. Entonces, como hay una división, ¿no?, de la opinión pública regional, ¿no?, sobre este asunto, muchos de los movimientos panafricanistas ya se han pronunciado en contra de una intervención militar en Níger, en primer lugar porque la CEDEAO no es la organización más
legítima para hablar de democracia, porque ¿qué tenemos en la CEDEAO? Pues tenemos en la CEDEAO unos presidentes que han torcido el brazo a la Constitución para mantenerse en el poder. Tenemos en la CEDEAO a presidentes que desde 2005 pues que se mantienen en el poder allí. Tenemos también en la misma CEDEAO gente que pone todos sus opositores en la cárcel. Entonces, no está bien visto como que la CEDEAO con lo que está, como es, pueda hablar de democracia, porque la democracia, ¿no? Desde mi entender, tal vez me equivoque, pero no es el hecho de votar, ¿no? La democracia es el poder del pueblo para el pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y no es lo que estoy viendo en la mayoría, ¿no? De los estados de la CEDEAO. Así que pienso que la CEDEAO pues tendría que mostrar un poco de humildad, ¿no? A la hora de criticar y de dar lecciones de democracia. Entonces, esta cuestión no está dividiendo un poco la opinión pública. Como lo pudieron ver en Níger, hay algunas personas que salieron en apoyo a Bazoum, otros que salieron en apoyo a los golpistas, y no sé si es por miedo o no, pero había mucho más personas que salían en apoyo a los golpistas que los que salieron en apoyo a Bazoum. Entonces, hay que ver hasta qué punto va a llegar la cosa. Y bueno, para hablar de esto, como le había dicho, una intervención de la CEDEAO respaldada por Francia o no, no sé, sería, digamos, como lo decía, no es una idea descabellada, no se puede descartar y tampoco se puede afirmar que va a pasar, porque hay precedentes de ambos. Por ejemplo, en Mali, como les decía, pues la CEDEAO amenazó con una intervención militar que nunca sucedió. Mientras en Gambia hubo, es cierto que el propósito de la intervención cambió porque el contexto cambió antes de que se dieran los primeros combates, porque en Gambia, por los que no lo saben, en 2017 hubo una crisis postelectoral entre Yahya Jammeh y Adama Barrow. Y Yahya Jammeh decía que no quería salir, dejar el poder, y Adama Barrow, cada uno diciendo, no sé, lo típico, ¿no? La típica crisis postelectoral africana. Y la CEDEAO decidió, pues, montar una coalición para invadir a Gambia. Gambia es un pequeño país que está en Senegal, así fácil de invadir. Entonces Yahya Jammeh intentó resistir un poco, pero al final pues prefirió irse antes de que se dieran los primeros combates. Pero aún así las tropas de la CEDEAO liderada por Senegal y Nigeria estaban en la frontera de Gambia listos y de hecho entraron allí después de la huida de Yahya Jammeh como para mantener la seguridad y la tranquilidad del nuevo presidente, evitar que haya un golpe de Estado, que se diera un golpe de Estado o una situación de tensión. Y otro elemento que yo veo que va a ser un poco difícil, ¿no? Una intervención de la CEDEAO y respaldada, digamos, por Francia o no, es el coste político que eso va a suponer. Como le había dicho, muchos la región de África Occidental ya no creen en la CEDEAO porque, como le había dicho, es una organización que no tiene legitimidad para muchos para hablar de democracia. Entonces, entrar en guerra a nombre de la democracia, mientras los que van a entrar en guerra no son demócratas, es un poco hipócrita, digámoslo así. Entonces, el coste político podría ser más desestabilización de la región con movimientos sociales, pero más aún
los grandes ganadores de esto iban a ser los yihadistas. Como se ve aquí en el mapa abajo a la izquierda, Níger está entre dos focos importantes de yihadismo por su zona oriental está Boko Haram y por su zona occidental están el JISIM, el grupo de apoyo al Islam y a los musulmanes, y también el IGS, que es el Estado Islámico en el Gran Sahara. Entonces, un conflicto armado en Níger supone, primero, un debilitamiento, una distracción de la Fuerza Armada nigerina luchando en lugar de los yihadistas contra la fuerza de la CDAO. Y los yihadistas no hay mejor momento para ellos para expandir su influencia. Además, una guerra supone llegada de armas, de municiones y materiales bélicos. Y si algo nos ha enseñado estas últimas décadas, es que cualquier conflicto que ocurre en la región, pues ellos sacan provechos y avanzan. Como le había dicho, el conflicto de Libia, bueno, antes de eso, el conflicto de Argelia, de ahí salieron y bajaron hasta Mali y después se expandieron en toda la zona. La rebelión Tuareg de 2007 también les permitió expandir su zona de control. La intervención en Libia le permitió fortalecerse. La intervención francesa les permitió ampliar su territorio. Tenía que haber puesto también las diferentes imágenes, ¿no?, de la expansión yihadista desde 2013 hasta hoy. Pero expandieron su territorio a raíz de la intervención internacional en el Sahel. Así que una intervención allí seguramente les va a permitir expandir su influencia o su acción más allá, digamos, de la zona del Sahel, muy en profundidad en los países costeros, que ya sufren la parte de la piratería. Imagínense si llegan los yihadistas, pues a ver cómo va a pasar las cosas. Así que más o menos esa es lo que yo veo. Me puedo equivocar, por eso le decía, no me gusta mucho especular, pero el coste político de una intervención militar en Níger para tumbar a la Junta sería muy caro. Así que, bueno, para cerrar, podemos decir que el Sahel en general juega un papel para los diferentes actores diferentes, para la Unión Europea especialmente, en términos de inmigración, y España en este ámbito tiene este interés. Estados Unidos, como lo había dicho, está interesado en Níger por su situación geográfica, Francia por los recursos, además de la situación, China ¿no?, que es un país que ya está interesado en tener recursos y ganar influencia a nivel africano. Y bueno, Níger, como decía, ¿no?, es un país que se ubica a la confluencia de muchos intereses. Ahora mismo se presta una intención a Wagner, aunque no se ha visto, ¿no?, de forma empírica, ¿no?, una declaración de Wagner o una declaración de la Junta Militar nigerina hacia Rusia, pero bueno, de momento hay mucha especulación, hay que tomarlo en cuenta, pero bueno, así es como lo veo yo. Y también, pues, podría decir que yo pienso que es probable, incluso posible, que haya una intervención de Francia y de la CEDEAO a raíz del ultimátum que se ha dado a la Junta Militar, pero la gran incógnita es si están dispuestos a pagar los costes políticos que ya he mencionado anteriormente. Y que finalmente, desde mi punto de vista, los grandes vencedores de esto
pues van a ser obviamente los yihadistas, como ha pasado en esta última década. Y aquí, pues antes de terminar, les quería sugerir unas personas que pueden seguir también para tener informaciones adicionales sobre la situación en Níger. Uno es Rahman Idrissa, con quien colaboré para mi obra, para la obra colectiva que coordiné, que se llama Guerra y Paz en África. Otra es Nyagale Bakayoko, que es francesa, que más bien pueden seguir en medio francés también y anglófono. Los dos más bien intervienen en francés y en inglés. Para los que no hablan ninguno de esos dos idiomas, pues le quería sugerir José Luango Cabrera y Oyol Puyi, que son gente muy conocedores del tema. Oyol Puyi, los dos coincidimos en algunas conferencias en Casa África. Entonces, pues ahí pues quería dejar porque ya me alargué demasiado. Si hay algunas preguntas y algunas reflexiones que me querían hacer, pues, pues estoy todo oído. Muchas gracias por su atención. Voy a dejar de compartir, o bueno, no sé, bueno, no voy a dejar de compartir por si en algún momento necesito volver a una diapositiva por una razón u otra. Así que bueno, ya dejo de hablar yo y dejo que me hagan las preguntas que quieran. Muchas gracias, Dago. Lo he escrito ahí en el chat. Quien quiera pues puede levantar la mano y preguntar a Dago. Bueno, antes que empiece el turno de preguntas, ya había hecho una pregunta antes de empezar la charla, pues desde mi punto de vista, es cierto que se olvida mucho de la población nigerina. Hay que tomar en cuenta que Níger es uno de los países más pobres del mundo, pues tiene el índice de desarrollo humano más bajo a nivel mundial. Hay como en un libro que escribí hace unos años que se llama Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Sahel, pues estaba hablando del caso del paludismo allí en Níger y es una situación muy grave. El país padece, le falta todo. Es cierto que a nivel de Europa, pues es muy difícil, pienso que es muy escaso, ¿no? Los casos de nigerinos que llegan a Europa en patera, pero en la diáspora nigerina está más bien en la zona de África Occidental, en un país que sufre los problemas del cambio climático. Sí, Chelo, no sé. Hola, no sé te. Eh, eh, Sí, ahora. un momento. Para retomar lo que estás diciendo de... Perdón, hay un ¿Me eco. escuchas bien? Sí, hay ¿Sí? un eco. Sí, ahora. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Digo que para retomar lo que estás diciendo de las repercusiones a nivel interno y también a nivel regional con sus vecinos, me parece interesante hacer una similitud entre lo que ocurrió, por ejemplo, cuando empezó la guerra de Ucrania con Nord Stream, toda la guerra energética, que en el fondo es una guerra económica, militarizada, también puede ocurrir ahora a nivel del Sahel. Es decir, que Níger depende de sus vecinos. Por ejemplo, a nivel energético depende de Nigeria. Hay una construcción de una presa, al parecer, que se ha quedado en suspenso ahora con todo lo que está ocurriendo. Mi pregunta directa es, ¿qué repercusiones tiene a nivel regional con los vecinos el futuro de Níger? Más allá de toda esa implicación de sus recursos con las exportaciones a nivel internacional. ¿Qué ocurre a nivel interregional? Ya,
esa es una pregunta muy interesante, porque más del 70% de la electricidad que se consume en Níger viene de Nigeria. Y ya se está hablando, no sé hasta qué punto es cierto, por eso no lo mencioné, que Nigeria está intentando, ¿no? Cortar, ¿no? Este suministro de energía a Níger. Entonces, ya países como Mali, Burkina Faso y Guinea han estado amenazando de salir de la CEDEAO en caso de un ataque militar contra Níger. Y yo no sé hasta qué punto van a cumplir esta amenaza si las repercusiones no son militares, sino un intento de asfixiar literalmente por otros medios a Níger. Entonces sí que la CEDEAO va a intentar presionar lo más posible a Níger para que obedezca, ¿no? A sus, en francés se dice injonction, no sé cómo decirlo en español, como a lo que quiere, ¿no? Que haga lo que la CEDEAO quiere. Así que sí, hay una guerra energética que se está diseñando porque, como le decía, una intervención militar es muy complicada. Así que se va a encontrar formas, ¿no? De no intervenir militarmente, pero empujar al gobierno o a la junta militar a cumplir los deseos de la CEDEAO. Y eso es que a mí, la verdad que yo lo estaba viendo en Twitter, pero normalmente cuando veo una información en Twitter, espero un poco que esta información se repita en otros medios antes de tomarlo en serio. Entonces, asfixiar el país económicamente lo intentaron con Mali, no lo lograron. Con Níger no sé hasta qué punto, porque Níger tiene más dependencia que Mali. Por ejemplo, el suministro de electricidad. Entonces, no solo la importación y la exportación, pero la electricidad y no hay, es cierto que Mali y Burkina pueden permitir ser el puente, ¿no? Que rodea estas sanciones, perdón, pero no es una cosa que se va a hacer de la noche a la mañana y no se sabe hasta qué punto Níger tiene la capacidad de resistir a estas sanciones antes de girar verdaderamente hacia los demás países. Se ha visto una delegación ir con prisa en Mali, se ha especulado que era por pedir la ayuda de Wagner, pero podría ser también que fuera por intentar rodear o paliar a esta guerra económica que se está diseñando. Entonces, no te lo podía decir porque las informaciones caen así minuto tras minuto, pero no, Níger es un país cuyos recursos no se han destinado verdaderamente a desarrollar la infraestructura. Entonces, no sé hasta qué punto tiene fuerza para resistir a la CEDEAO, pero pienso que puede contar con el apoyo de sus vecinos más cercanos y a ver cómo queda al final. Pero los que van a sufrir, como siempre, ¿no? En caso de sanciones, van a ser las poblaciones. Ellos que están, digamos, entre dos poderes que no siempre tienen sus intereses en mente, pero que ellos padecen todos los golpes que se van a dar uno o otro de los, digamos, beligerantes de esta guerra económica y energética que se va a dar y que se está empezando a dar entre Níger y la CEDEAO. Entonces, no sé si... Yo, si no hay más preguntas. Sí, no le das mucha credibilidad a las informaciones que vienen de medios francófonos. Te he visto dudar sobre algunas informaciones, sobre si el jefe del Estado Mayor de Níger ha ido a Mali o a Burkina Faso. Lo que sí hay fotos es de una reunión de los jefes del Estado Mayor en Nigeria, de muchos jefes del Estado Mayor de la CEDEAO.
que están dispuestos a cumplir la amenaza de la CEDEAW. Para ti, ¿qué credibilidad tiene esa foto? Yo no estoy dudando de que Modi, que es el jefe de Estado Mayor, haya ido a Mali. Es la intención que le está prestando. Porque dicen se va para precipitar la llegada de Wagner en Níger. Y yo no sé, mientras no haya una declaración, la CEDEAW ha anunciado los colores. De hecho, en el comunicado de la CEDEAW ya habían previsto una reunión de los jefes de Estado Mayor de la CEDEAW para planificar la invasión militar de Níger. Y también se ha escuchado en redes sociales a periodistas decir cómo países como Mali y Burkina, que no llegan a derrotar a los yihadistas, pueden pensar que pueden derrotar a la CEDEAW. Pues le quería recordar que Nigeria, que en el papel es una de las mayores potencias militares de África subsahariana, ha sufrido numerosas derrotas humillantes frente a Boko Haram. Entonces, a pesar de ellos, estaban listos para ir a enfrentarse con el ejército gambiano. Así que, y como Boko Haram, para ponerlo en el contexto histórico, la humillación que dio Boko Haram al ejército nigeriano fue en 2014-2015. En 2017 le salvó el ejército de Chad. Incluso sin la intervención de los chadienses, no sé, de los de Chad en Nigeria, pues estaban frente a una derrota sin nombre, pero aún así, en 2017 estaba en la frontera de Gambia invadiendo un país. Así que sí, Nigeria es famoso por mostrar su músculo en la región. En el caso de Comoc, se ha visto su acción en Liberia y Sierra Leona, siempre derrotados, pero desafortunadamente los que sufren más cuando pasa el ejército nigeriano son los civiles. Así que yo no tengo mucha confianza en una fuerza de la CEDEAW, sobre todo por los daños colaterales que se van a producir. Pero bueno, pienso que están determinados a ir hacia una intervención militar. Yo lo he visto y puede ser una medida de intimidación, como puede ser también algo real. Entonces, como le decía, no se puede descartar, pero tampoco se puede decir que lo van a cumplir. Tal vez la junta militar nigerina suelta a Bazoum, o no se sabe, porque el ultimátum es para soltar a Bazoum, no es para dejar el poder. Entonces, no sé, como decía, no estoy dudando de que esté Mali, pero estoy dudando de las intenciones que le están prestando. Ahí, porque yo no me gusta cuando no hay el que hace su cosa, no dice la razón por la que ha ido y otras personas lo interpretan, le dan muchas vueltas, y prefiero basarme en hechos que sean confirmados y todo esto. ¿Puedo hacerte otra pregunta? ¿Hay preguntas, Roberto? Como hablamos de golpe de Estado en cascada, de reacciones en cascada, ¿qué te parece a ti que podría ser el siguiente paso? ¿Crees que Chad o incluso Argelia, que está mostrando cada vez más sentimiento antifrancés, podrían entrar en esta ola de protestas o ir a más? Bueno, eso es una buena pregunta. De hecho, Argelia está intentando ganar protagonismo en el escenario de África subsahariana. Argelia, al principio, tras la independencia, Argelia era uno de los países más que cooperaba más en la parte al sur de Sahara. Si a muchas personas cuando le hablan de Mandela, pues suelen pensar en el de Ubuntu y de la paz y todo eso, pero Mandela se fue en cárcel porque hacía actos que se podían denominar de terrorismo. Se entrenó en Angola, en Argelia. Así que Argelia tenía este protagonismo, en los movimientos de descolonización en África subsahariana.
Y después de una temporada, sobre todo a partir de los 90, pues con la guerra civil se desinteresó de la región y se dejó superar por su competidor natural, que es Marruecos. Y ahora mismo Argelia está intentando cada vez más ganar protagonismo en asuntos de sobre todo su vecindario inmediato, que es de la región del Sahel. Se ha visto involucrado en el proceso de paz en Mali. Los acuerdos de paz de 2015 se firmaron en Argelia. Los acuerdos de Argel fueron los que se firmaron entre los rebeldes Tuareg y el gobierno maliense. Entonces, desde entonces, pues Argelia intenta ganar protagonismo. Y ahí pienso que desde este punto de vista que se tiene que entender un poco la reacción de Argelia, que como le decía, una intervención militar, si leen en los artículos donde Argelia está dando su punto de vista acerca de estas medidas de la CEDEAO, está diciendo la CEDEAO que el gran ganador de esto van a ser los yihadistas. Y el yihadismo empezó en Argelia, básicamente. En 91, la guerra civil argelina opuso el FLN, que es el partido que ganó la guerra de independencia, a los yihadistas. Y solo fueron los yihadistas que bajaron en la zona del Sahel. Así que Argelia sabe que su seguridad no es del todo garantizada en caso de que estos grupos haya una deflagración a raíz de una expansión de los yihadistas en la región. Entonces, no es que piense que Argelia se quiera meter militarmente en una contienda entre Níger y la CEDEAO, más bien sería, digamos, un apoyo, incluso dudo que sea un apoyo logístico importante, pero bueno, a ver cómo se va a desarrollar la cosa. Pero, como lo decía, es demasiado temprano no se sabe muy bien. Mali y Burkina ya han anunciado los colores. Un ataque a Níger significaría un ataque a ellos. Han decidido salir de la CEDEAO en caso de ataque. Entonces hay riesgo de fractura de la organización regional y un retroceso en el proceso de integración que ya había conocido algunos, sobre todo a raíz de la política antimigración de la Unión Europea. Así que hay un riesgo de esta naturaleza más que de una deflagración, movimientos sociales, obviamente, protestas, pero la verdad que de momento es difícil para mí pronunciarme claramente o de forma muy contundente a favor de una cosa u otra. ¿Hay preguntas? A raíz de lo que estás diciendo, y lo explicaste muy bien en tu último curso, toda inestabilidad, toda crisis geopolítica tiene una repercusión inmediata en las migraciones, en las rutas migratorias. Podría ser devastador, ¿no?, el escenario. Exactamente. De hecho, pienso que ahí es donde la Unión Europea ganaría en hablar con la CEDEAO, porque se ha visto, ¿no?, incluso con la crisis en Senegal, que cayucos salían de Senegal, porque las fuerzas de seguridad estaban ocupadas a reprimir a los manifestantes y a no vigilar las costas senegalesas. Y se veían cayucos salir de Senegal, cosa que no había ocurrido desde casi una década. Entonces, obviamente que una crisis de esta magnitud en ese país clave para la migración irregular sí van a suponer un movimiento de personas, básicamente. Entonces, lo mejor que se podía hacer es intentar solucionarlo de la forma diplomática, impedir que haya más crisis en una región que ya sufre bastante, ya sea por parte del cambio climático, de los grupos yihadistas, a manos de sus propios gobiernos, para que se añada, ¿no?, un sufrimiento adicional que ya, digamos, porque si hay una confrontación que implica Mali, Burkina Faso, pues
está seguro que habrá una crisis de refugiados. ¿Dónde van a ir? Eso, ¿dónde van a ir? Es la pregunta que hay que hacer antes de plantearse entrar en una guerra así, porque empezar una guerra es fácil, salir de ella es lo más difícil, gestionar las consecuencias y los costes políticos. Lo hemos visto con Rusia en Ucrania, ¿no? Entrar es fácil, pero gestionar el coste político, la cosa que más va a ser difícil. Así que eso, ¿no? La migración va a ser forzosamente una de las consecuencias de una deflagración de la región que ya, como decía, es una región de tránsito, ¿no? De migrantes, los grupos armados, las mafias, los diferentes grupos que hay que se lucran, ¿no? del paso de migrantes, pues ellos van a ser una bendición que haya desplazados, que las fuerzas nigerinas no sean capaces de parar a los flujos migratorios. Eso va a ser la edad de oro para ellos. Entonces sí que se me había escapado este elemento, pero sí, es casi seguro que ocurrirá de esta forma. Y te transmito una pregunta de Ángeles Jurado. ¿Cuál sería la manera de solucionar esta crisis menos dañina para los nigerinos y para el Sahel, en tu opinión? Bueno, el elemento que aquí pienso que digamos, miramos la cosa tal y como es. Cuando hubo el golpe de Estado en Mali, la CEDEAO hizo las presiones, casi un año de presiones que no funcionaron. Y la CEDEAO entabló una serie de negociaciones para empujar a la junta militar hacia el traspaso de poder a un gobierno civil. Ahora mismo ya se ha establecido una nueva constitución, se está haciendo un calendario para las elecciones. Entonces, pienso que lo más importante sería entender, como lo había dicho en un texto de Africalle, ¿no? Que lo más importante no es actuar cuando pasa un golpe de Estado, es entender por qué hay estos golpes de Estado en cascada en la región de África Occidental y así conocer la raíz, porque no se trata de impedir los movimientos sociales, es de impedir que la gente tenga razón de quejarse. Si la gente se queja porque hay una mala gobernanza, pues hay que presionar al gobierno para que hagan, ¿sabes? Gestione mejor el país. Hay varias formas. La diplomacia se ha inventado, de hecho, para evitar llegar a una situación de beligerencia. Entonces, si existen canales diplomáticos, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad ahora mismo de la CEDEAO de emprender esta cruzada ahí en Níger? Se puede hablar, se puede llegar a un acuerdo y lo mismo, ¿no? Es que me parece hasta sorprendente que la misma Costa de Marfil que estaba mandando arma a la junta militar en Burkina Faso, el mismo país que está ahí en Níger mostrando los músculos. Entonces, como hay mucho, en Guinea, por ejemplo, no hubo casi una reacción epidémica frente al golpe de Estado allí. Así que creo que hay precedentes, ¿no? de solución, digamos, negociada, porque hasta la fecha la Junta Militar en Guinea, en Níger, no había mostrado un gesto, una negación a una negociación con la CEDEAO. Fue la CEDEAO que empezó con las medidas fuertes como para mostrar un nuevo ejemplo de enfermedad frente a los golpes de Estado. Así que existen canales, pero ¿quién lo quiere aplicar y por qué no lo quieren aplicar? Es la gran incógnita hasta la fecha. Y bueno, un pequeño elemento, porque es una cosa que aparece de forma recurrente en el análisis de los hechos, es la aparición de las banderas rusas. Pues pienso que hay que tomar en cuenta que Francia, allí, desde 2013, es un proveedor de seguridad, nada más, un proveedor de seguridad. Y
ha fracasado en proveer la seguridad, porque el yihadismo no ha desaparecido, se ha expandido. Entonces, estas poblaciones quieren una alternativa a Francia. Níger lo intentó con, con Turquía, lo había dicho, pero Turquía no es tan fuerte, no puede, no llega. Y allí tiene un competidor que, digamos, en la historia, ¿no? Desde finales de la Guerra Fría, Rusia fue el único país que derrotó a los yihadistas en Chechenia. Entonces tienen ese logro, tienen también lo de Siria y se presentan como, nosotros lo podemos, ¿sabe? Entonces, hay una decisión pragmática de orientarse hacia lo ruso. No es por... Y también saben que cuando sacan la bandera rusa a los franceses les duele. Así que seguramente esas dos razones son las que explican, ¿no? Esa presencia de banderas rusas en desfile, en protesta o movimientos de masa en los países del Sahel. Eso seguramente la segunda opción, pienso que sacar la bandera rusa, saben que eso duele mucho a Emmanuel Macron y entonces todo lo que se puede hacer para que le duela, pues lo van a hacer. Y eso es uno de ellos, porque queman la bandera francesa y sacan la rusa y en France 24 se vuelven locos. Puedo recordar una frase que dijo Ibrahim Traoré en la conferencia que ha habido en San Petersburgo con África-Rusia. Dijo, los demás hablan, Putin actúa. Exactamente. Y por supuesto que ha valorado esa nueva alianza con Rusia. Sí, de hecho, Ibrahim Traoré de Burkina Faso en su cara a cara con Putin lo estaba incluso invitando, que no fue la junta militar de Níger que lo dijo, Ibrahim Traoré que dijo que invitaba a Putin a ayudar a Níger. Y yo vi el video como, uff, es que este tío se está subiendo un poco, pero bueno, es que a ver cómo se desarrolla, como lo decía, ¿no? De momento todo es demasiado temprano. Rusia incluso no ha mostrado gestos hacia la junta militar, ni Rusia ni Wagner. De momento que que yo sepa, ni siquiera hubo una declaración de Wagner acerca de la junta, porque había una declaración después del golpe de Estado de Burkina Faso, de Wagner, pero no sé si hubo una declaración después del golpe de Estado de Níger. Así que, de momento, a esta altura, no sé si ni Rusia ni Wagner han mostrado un interés en Níger, pero bueno, como decía, hay muchas especulaciones y sí, lo único que se puede hacer es esperar.